Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola, un fuerte abrazo, apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y les hablo en este momento desde Caracas, Venezuela. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez y esta iniciativa viene siempre acompañada por los padres agustinos desde la provincia de Nuestra Señora de la Gracia, Orden de San Agustín. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por su compañía, por su escucha. Vamos a encomendar este nuevo episodio a la Virgen María, nuestra Madre, Madre de Dios, Madre de la humanidad, Madre de la Iglesia, para que todo lo que aquí se diga siempre sea para mayor gloria de Dios y conversión. Y espero que lo que vaya a compartir y disertar aquí junto a ustedes pues sea de mucho provecho espiritual y humano. Y bueno, todo ello que nos permita pues acercarnos más a Cristo, avanzar, pero sobre todo crecer en esa relación con Dios desde nuestra cotidianidad. Hoy me permito compartir con ustedes algunas reflexiones en el marco de esta reciente nota dogmática que nos llegó desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el marco de la devoción a María. La nota se llama Mater Populis Fidelis. Y bueno, fue realmente un documento aprobado pues, por el Papa León XIV y que justamente viene de una manera pues muy ordenada a poner algunas cosas en su lugar. No pretendo de ninguna manera plantear aquí algún debate teológico ni alguna discusión que pueda generar algún tipo de controversia o discrepancia. Más bien voy a hablar desde el corazón, de una forma pues muy sencilla, muy natural, muy humana, pero también desde mi ventana como mujer, como mamá, como esposa, como profesional, como esa mujer que ha sentido a María muy cerca, como esa mujer que ha sentido a María su mamá. Pues bueno, vengo a plantear pues algunas cuestiones en el marco de esta nota que les confieso abiertamente me alivió muchísimo. Me sentí muy acompañada en cuanto a algunos planteamientos que me había formulado interiormente. Sentí que fue una respuesta sólida, pastoral y concreta, que justamente también dieron respuesta a varias cosas que yo había vivido, a varias interrogantes. Así que bueno, yo creo que con la mayor confianza y con la mayor naturalidad, pues me voy a permitir hacer algunas reflexiones. Creo además que es un poco adelantado, pues profundizar
en algún debate teológico en este marco. Esto ya se venía hablando. Les recuerdo que esto todavía no es un dogma, fue una nota dogmática a través de un documento, y yo estoy segura que esto va a seguir madurándose como se había venido madurando con anterioridad. Recordemos además que hay muchos documentos de la Iglesia que han sido aprobados a través de concilios y que pues plantean diferentes dogmas. Yo quisiera también aquí que habláramos brevemente sobre los dogmas marianos y bueno, la forma como la Iglesia plantea a María. ¿Qué pasa con este documento? ¿Qué es este documento? Este documento pues define un poco cómo vamos nosotros a nombrar a María. Cómo nosotros podemos, desde la pastoral, desde nuestra fe, ubicar a María, ¿ok? Y la Iglesia, pues simplemente, como les dije al principio, está con esta nota colocando los puntos sobre las íes y colocando algunas cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque hay muchas devociones, no con mala intención, pero hay muchas devociones que de una u otra manera, devociones marianas, que de una u otra manera se desvían de la doctrina, y entonces ya esto pues podría desviar también lo que verdaderamente significa la fe cristiana. Recordemos que los cristianos hemos asumido a Cristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, Cristo es el Redentor. María, según se expresa y se aclara en esta nota, no es corredentora. Es preferible, como allí se sugiere, utilizar otros nombres más tradicionales como Madre de la Iglesia, Madre de la Humanidad, Auxiliadora, Madre de Dios, evidentemente, que eso ya está, pero tal y como nos expresa el Papa León XIV a través de esta nota, pues no es posible, no es recomendable que se le dé el título de corredentora. Hace poco escuché una disertación de un sacerdote colombiano que tiene mucha presencia en las redes y me gusta mucho su dinámica de evangelización, y él colocaba el siguiente ejemplo. El sacerdote colocó el ejemplo del piloto y de un copiloto. La misión del copiloto es pilotear el avión en caso de que el piloto no esté disponible, por la razón que sea. Si el piloto falta, pues el copiloto asume el mando del avión. Conduce el avión. En este caso, María no es copiloto. No puede ser copiloto. No sé si con esto se entiende bien, pero cuando nosotros colocamos este título de corredentora, le estamos dando a María el rol de que ella salva, de que ella es la puerta que nos lleva al Padre, de que ella es la redentora. María acompaña, María es la Madre de Dios y Madre nuestra, que concibió al mismo Dios encarnado en su vientre inmaculado por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto pues está muy bien expresado en los dogmas marianos. María es nuestra mamá, María es la Madre de la Iglesia, María es la Auxiliadora, Madre de Cristo. Pero María no es de ninguna manera corredentora, según lo que se expresa y se aclara en esta nota. Creo que esto, como les dije al principio de este conversatorio, comenzó a plantearse años atrás, décadas atrás. De hecho, algunos papas la han nombrado, creo que él fue el Papa Juan Pablo II, que la llamó corredentora. Y bueno, esto no está mal, simplemente este es un tema que va cursando con madurez y conforme el ser humano y la fe cristiana pues camina, va descubriendo más cosas, se van revelando más cosas, Dios paso a paso
va dando a conocer su rostro en la humanidad, y eso también madura, ¿no? Es decir, la fe no es estática, la fe va de una manera u otra mutando, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la iglesia, en el marco de los acontecimientos de los tiempos, pues también se va adaptando y va ajustando, ¿no? No el mensaje de ninguna manera, pero sí va ajustando nuestra forma de vivir la fe para justamente acercarnos a Cristo y para que no nos desviemos de la doctrina, para que no nos desviemos de la revelación. Entonces todo esto es muy interesante y a mí me llama poderosamente la atención cómo esto ha causado tanto sentimiento. Es algo que podría iluminar muchísimo si nosotros lo vemos en el marco de la santidad, en el marco de cómo Dios siempre está allí renovando su rostro, renovando su acercamiento a nosotros, renovándonos a nosotros también en la misión que nos compete. Pero a mí me parece que esto, lejos de oscurecer, más bien aclara, más bien ilumina. Y esto se venía planteando, como les dije, en muchísimas discusiones teológicas. De hecho, la Lumen Gentium, que es un documento del Concilio Vaticano II, dedica importantes capítulos a la Virgen María, a su rol en la iglesia, a su rol en la humanidad. Pues todo esto viene siempre tomado de la revelación, de la tradición. Por eso es que siempre tenemos que retornar a las Sagradas Escrituras y descubrir. Aquella mujer fue anunciada desde el Antiguo Testamento, anunciada por los antiguos profetas. Entonces, todo esto es muy interesante y todo esto coloca muchos planteamientos sobre la mesa, pero sobre todo hay que entender que todo dogma, toda aclaratoria, toda exhortación que la iglesia hace es para nuestro bien. Ahora bien, retomando esta pregunta, ¿por qué esto ha causado tanto revuelo? ¿Por qué ha generado tanta suspicacia? Es como, yo siento que la gente sintió que le tocaron algo muy importante. No sé, es como que sin conocimiento de causa, sin profundizar en la terminología teológica, ni conocer a lo mejor los documentos de la iglesia, la gente sintió, sin investigar, sin ni siquiera leerse el documento, ya de entrada la gente sintió, bueno, me quitaron a mi mamá. Y bueno, hubo una cantidad de conjeturas allí. También nuestros hermanos separados pues aprovecharon allí ese caldo de cultivo para decir cualquier cantidad de cosas. No, es que esto, queridos hermanos, queridos amigos, más bien vino a dimensionar esa maternidad divina de María. Como les comenté, esto colocó los puntos sobre las íes y aclaró muchísimas cosas. Es evidente también que en Latinoamérica, sobre todo, hay una devoción mariana muy, muy particular, ¿no? En América del Sur, y pongo como ejemplo porque, bueno, yo soy venezolana y lo he podido sentir, ¿no? He visto muchos signos, ¿no? Marianos en este momento. Vimos a una Miss por allí, pues, que se disfrazó de Nuestra Señora de la Aparecida en Brasil. Y esto pues también causó opiniones encontradas. A mí me pareció bellísimo como una mujer pues se coloca ese traje de María pues bueno, para ilustrar pues que ella está, pues se sintió con muchas ganas de disfrazarse de María, pero sobre todo no vi ningún tipo de escena que fuese de una u otra manera obscena o simplemente allí estaba vestida de una manera sobria, pues en señal de oración. Es decir, hay muchos signos más bien que están dimensionando ese rol de María en la humanidad. Tenemos que volver a los brazos de ella para que ella nos conduzca siempre a Jesús. Esa es la misión de la Santísima Virgen María, conducirnos a su Hijo Jesús. Esa es la misión y tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿por qué esto generó entonces tantos debates, tantas reacciones encontradas? Porque yo creo que sí, Latinoamérica, María tiene una presencia muy, muy arraigada en Latinoamérica. Y hay un devocional mariano pues importante. Es decir, hay personas hasta que no profesan su catolicismo abiertamente, pero sí se consideran marianas y van a las peregrinaciones y van, es decir, y tienen una estampita de la Virgen María. Es decir, la Virgen María de una u otra manera representa
esa maternidad de la mujer latinoamericana. La mamá, la figura de la madre, la figura materna en Latinoamérica también tiene un valor muy especial. Tenemos muchísimas advocaciones marianas, tomando en cuenta que la Virgen María pues, se ha manifestado muchas veces en la humanidad, adquiriendo diferentes ropajes, adquiriendo nuestra idiosincrasia, nuestra manera de sentir, nuestro color de piel. Pues vemos como Nuestra Señora de Guadalupe, que la tengo aquí en la pared, se viste morenita y se manifiesta allí a Juan Diego, pero también al mundo entero, pero asumiendo nuestra humanidad, nuestra necesidad de esa madre que nos guíe. No estoy yo aquí que soy tu madre, nos sigue diciendo. Hoy nos dice ella, también a través de esa nota dogmática. Es una nota dogmática, todavía no es un dogma declarado de manera institucional. Es una nota dogmática, es una antesala, es un abrebocas que se nos está dando, como les dije, para poner todo en orden. Pero ella, siento que está en este momento potenciando su amor hacia la humanidad, diciéndonos, yo estoy aquí, soy su mamá. Y en ningún momento entonces ella oscurece jamás la figura de María, como ha sido planteado en varios documentos del concilio, jamás oscurece la figura de Cristo. Todo lo contrario, los invito a leer la Lumen Gentium, específicamente ese capítulo que dedica pues, unos espacios importantes a la Virgen María. Y allí lo que se hace es explicar cuál es su misión. Explicar en un lenguaje sencillo, accesible a todos, los dogmas marianos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero ciertamente sí, esto ha causado mucho revuelo, ha causado una sensación como a lo mejor de orfandad, es lo que he sentido en la gente. Hubo familiares cercanos que me dijeron, pero ¿por qué si María ha sido mi mamá siempre? ¿Y por qué María es mi mamá? Pero es que yo les he respondido, pero es que nadie con esta nota está diciendo que María no es tu mamá. Eso no se ha tocado. Vamos a calmarnos y vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya hablando y vaya suscitando ese orden necesario en este momento en donde nos sentimos justamente tan huérfanos, tan confundidos. ¿Por qué? Porque el mundo avanza a una velocidad tal que pareciera que estamos huérfanos y no podemos con eso, y hay que volver a María. Hay que volver a la esencia, hay que volver a lo tradicional. Hay una frase del Papa Benedicto XVI que a mí me gusta muchísimo. El Papa Benedicto XVI ha sido el Papa de la fe. El Papa Juan Pablo II ha sido el Papa de la esperanza, de una u otra manera, podemos verlo así, del amor. Y el Papa Francisco ha sido el Papa de la misericordia. Y vamos a darle entonces ahora un voto de confianza. Ya la confianza pues está, porque la iglesia no se destruye. La iglesia es llevada por el Espíritu Santo. Y a pesar de los errores, a pesar de las caídas, nuestra Santa Madre Iglesia sigue de pie, salvando, mediando por la salvación de las almas, ofreciendo todos los instrumentos necesarios para nuestra salvación. Entonces, vamos a tener muy en cuenta que esta barca la guía del Espíritu Santo y vamos a dar un voto de confianza, definitivamente. Les digo que yo me alivié cuando escuché esa nota dogmática. Y les digo que sí, ciertamente, María, como para muchas personas, ha sido siempre mi mamá. Ha sido un pilar fundamental en mi fe católica. Ha sido una guía. No quiero en este momento distraerme compartiendo algún testimonio o alguna referencia personal para ilustrar este programa, pero sí les digo que amo a María como la ama muchísima gente. Y sin embargo, puedo decir que, como dije al inicio, este documento me alivió. Yo sentí como que respiré. Que ciertamente eso que se expresa en ese documento, a la luz de muchos apostolados marianos que de una u otra manera pues desvían al pueblo de Dios de la doctrina, creo que ha sido
como el disparador, ¿no? Para que todo esto ocurra y se exprese en papel y que nos llegue a cada uno de nosotros. Yo sí tuve la oportunidad, a través de este trabajo pastoral y a través de todo mi proceso de conversión, a través de esta búsqueda, pues tuve la oportunidad de vincular con algunos apostolados marianos que de una u otra manera, pues no voy a negar, llevaban adelante una misión muy bonita en el marco de acercar a las almas a María con la confianza de que ella nos lleva a Cristo, pero sí con mucho dolor veía algunas cosas que no me gustaban, que dentro de mi escaso conocimiento teológico en aquel momento, lo que yo podía sentir desde mi experiencia como mujer, como mamá y como esposa también, porque justamente lo que me ayudó a mí a fiarme de María con el alma, con mi vida, con todo mi corazón y mi mente también y mi inteligencia, fue la experiencia de ser mamá. En esa experiencia de ser mamá, en la maternidad, y también en la experiencia vivida del sacramento del matrimonio con seriedad, viéndolo como un sacramento, pues yo pude realmente sentir de una manera muy viva la presencia de María. No hay nada más hermoso que cuando una mamá entrega a María a sus hijos, cuando una mamá reza el rosario y le pide a María su acompañamiento, su auxilio, su intercesión. Pues bueno, María es la perfecta intercesora, ella es el primer modelo de santidad que tenemos que tener en cuenta. Y creo que esa figura, para mí, para muchas madres, y refiero a Latinoamérica porque creo que María, pues, como les dije, representa algo muy especial, ¿no? en nuestros pueblos. Yo la he sentido muy cerca justamente en esa misión de ser mamá. Entonces, desde esa presencia cotidiana, desde esa evangelización cotidiana que la Madre de Dios quiso pues tener conmigo y con mucha gente también en mi camino, que ha pasado por momentos muy duros, también ha pasado por momentos muy alegres, de muchos frutos, pero en esos momentos de sufrimiento extremo y de alegría extrema, ella ha estado allí, haciéndome sentir de una manera muy viva su cuidado, su maternidad, su protección para con mis hijas. Ha sido algo precioso. Entonces, en contraposición, sí había sentido mucho dolor, mucha oposición de mi parte al ver algunas conductas humanas que en aquel momento a lo mejor no las comprendía o no las podía ver con la caridad con las que las veo ahora, ¿no? Me dolían muchos comportamientos humanos que se alejaban del mensaje mariano, del verdadero mensaje mariano. Personas que de una u otra manera buscaban posicionarse, personas que de una u otra manera llevaban un apostolado a lo mejor muy fundamentalista, muy dirigido más bien a las masas de forma pues así, pues masiva, en lugar de ser dirigido a los corazones. María se dirige a la humanidad, pero María habla de corazón a corazón y nos dice a cada uno: no estoy yo aquí que soy tu madre. Y me pregunto, en el marco de estas disertaciones que comparto acá, ¿cómo sería la reacción en este momento de María, o cómo es en el marco a lo mejor de alguna manifestación, imaginándome a María hablándonos acá? ¿Cómo sería su reacción frente a personas que piensan distinto, frente a personas que profesan otra religión, incluso frente a nuestros hermanos separados? Yo estoy segura de que ella los acoge también. Y se nos pide en este tiempo entonces, a su ejemplo, orar mucho, evidentemente, pero no ser motivo de escándalo, sino más bien seguir su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de María, de aquella mujer que dio el sí
y cuyo sí nos está salvando a ustedes que me escuchan y a mí. Eso lo he repetido acá en reiteradas ocasiones. Vamos a remontarnos a aquel momento de la Anunciación y de allí se desprende todo lo demás. Imaginemos a esa joven en el momento en el que se le aparece el ángel, aquella jovencita de Nazaret, se le aparece el ángel y le anuncia su misión. Le anuncia que va a concebir, por obra y gracia del Espíritu Santo, al Mesías, al Cordero anunciado. Y aquella mujer que responde, ¿qué habrá sentido aquella mujer? En ese momento en el que se le aparece un ángel y le anuncia su misión. La pregunta como católicos es si nosotros estamos adentrados espiritualmente con aquella escena o la dejamos planteada allí como que en el libro que no se abre o si se abre solamente teoría. El ángel Gabriel se le apareció a María y ella concibe al mismo Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Hágase, ese hágase de María es tan teológico y tan cotidiano a la vez. Desde esa escena nosotros, desde ese diálogo de María con el ángel, desde aquella María también humana que creció en una familia piadosa y que en el marco de su piedad pues se regían por la ley, por la legislación, por la doctrina hebrea, aquella mujer de oración, aquella mujer de una profunda humildad y entrega, tenía un papá y tenía una mamá. Esto no forma parte del canon, pero lo podemos ubicar en algunos evangelios apócrifos, San Joaquín y Santa Ana, como los abuelitos del niño Jesús, también abuelitos espirituales, porque sabemos que María es inmaculada y María ha sido virgen antes del parto, durante el parto, después del parto, preservada de toda mancha, de todo dolor. Como estos abuelitos espirituales del Dios hecho hombre, pues cumplieron un rol fundamental, es decir, María creció en una familia. Así tenemos que ver esto. Ver a María como mujer, como mamá, como esposa espiritual de San José. Ver a San José también, esa figura silenciosa pero presente, que puede ilustrar pues a muchos padres de familia que pueden estar ubicados en esa santidad de la puerta de al lado. Así se refirió el Papa Francisco a la santidad de a pie en la Gaudete et Exsultate. Amo esa exhortación apostólica porque a través de esa exhortación apostólica pude conocer o profundizar en mi misión como mujer, como mamá o como esposa, y pude entender que también desde allí, que desde allí estoy llamada a la santidad en esas pequeñas cosas. Por lo tanto, descubrir a María y su verdadero rol de mamá, de auxiliadora, nos ayuda entonces a entender el nuestro. Nos ayuda a sentirla cercana, a sentir la mamá, no ubicada en un pedestal. Ver a aquella mujer en aquella cena diciendo, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase, como les dije, tiene una teología espectacular, con una profundidad tremenda. Y después entonces ya la historia está contada, pero la forma como nuestro amigo el evangelista San Lucas narra todo aquello es espectacular. Espectacular. Y entonces seguimos profundizando y podemos dirigirnos a Caná de Galilea. ¿Qué pasa allí en esa boda? En el momento en el que
Jesús inicia su vida pública en Galilea, en una boda. La mamá se da cuenta y la mamá, pues, por inspiración del Espíritu Santo, nuestra mamá siente lo que está ocurriendo allí, pero todo esto tiene también un mensaje importantísimo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice ella a Jesús? Hijo, esta gente no tiene vino. Ya sabemos lo que pasó en las bodas de Caná. Se acabó el vino. Y María, en el marco de un acontecimiento social, dentro de una realidad cotidiana, pues potencia aquella escena, siente el dolor y la vergüenza que esa familia, aquellos novios estaban sintiendo, y le dice a su hijo, y su hijo responde, mamá, todavía no ha llegado mi hora, pero ella dice, hagan lo que él les diga. Ese hagan lo que él les diga también coloca en contexto esta nota sobre María, Mater Populis Fidelis, que va a dimensionar la misión, va a dimensionar en su sana doctrina la misión de María para con la humanidad. Hagan lo que él les diga. Entonces, en lugar de sentirnos tristes, en lugar de sentirnos desesperanzados, en lugar de sentir o expresar que viene un cisma y que viene la destrucción, ¿por qué tenemos que ser profetas del desastre? ¿Por qué no podemos ser en este tiempo profetas de esperanza? Con nuestra sonrisa, con nuestro sí, con nuestro acompañamiento espiritual para aquellas personas que están confundidas, con la paciencia que podemos tener para con nosotros mismos y para con los demás. Con esa verdadera filiación divina que estamos llamados en este tiempo a descubrir y que Dios nos la revela de una manera magistral en nuestro día a día. Y la iglesia es garante de todo aquello, pero es necesario que todo el mensaje inicial y la revelación sea protegida y no sea desviada por otros caminos equívocos. Hagan lo que Él les diga. Allí está la respuesta a cualquier controversia. De una forma muy sencilla, les dije al principio que no quería incurrir acá en ningún debate teológico más allá de cualquier profundización que se va a ir haciendo en el tiempo. Me estoy yendo a lo más simple, pero a lo más profundo teológicamente hablando. Hagan lo que Él les diga. Ahí está. Eso nos explica todo. Por lo tanto, María no es corredentora. También se ha puesto sobre la mesa el título de mediadora, porque Cristo es el único mediador ante el Padre, es el camino. Eso lo expresa de una forma muy profunda y muy poética nuestro amigo el evangelista San Juan. Ese yo soy, cuando Jesucristo dice yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ese yo soy viene desde el Antiguo Testamento, desde esa revelación que se hacía al pueblo de Israel en tiempos de exilio, en tiempos de gran sufrimiento, pues el Dios Yahvé se manifestaba en ese yo soy, así le dice a Moisés, yo soy. Pues el mismo Jesucristo toma esas palabras y da de una manera u otra cierta continuidad. El Antiguo Testamento no está desligado del Nuevo Testamento, es una historia que se remonta, que se renueva y que está sin principio y sin fin, más bien muta, y que se vive hoy. Entonces, como lo reseña nuestro amigo San Juan, en un lenguaje, lo repito, casi poético, yo soy, yo soy, yo soy, ese yo soy, se nos dice también a nosotros. Cristo nos dice, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Él es el Redentor. Hagan lo que Él les diga. Creo que no hay
aquí más nada que añadir que pueda confundirnos. Repito y manifiesto mi inmensa alegría al escuchar esta nota. Y yo quisiera abrir aquí el espacio, antes de ir a una breve pausa, quisiera abrir el espacio para que cada uno de ustedes participe a través del canal de YouTube y dejen sus comentarios, dejen sus sugerencias, dejen sus preguntas. Y acompañados con la emisora y con todos los sacerdotes también en sinodalidad que están aquí también dirigiendo estas iniciativas, nosotros oportunamente podamos responder a todas sus inquietudes. Esto va a seguir siendo motivo de muchas discusiones teológicas. De hecho, para llegar a esto hubo históricas discusiones teológicas en años atrás, con anterioridad. Así que no tengamos miedo, no nos sintamos huérfanos, todo lo contrario. María nos dice hoy más que nunca que es nuestra mamá. Vamos a ir a una breve pausa y de regreso estamos de vuelta con ustedes, Teología al Día. Emisora Mariana, un solo corazón. La iglesia se llena de gozo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Un papa con alma misionera y corazón agustino. Jesús no vino para salvar uno y otro, todos por separado. Jesús vino para fundar su iglesia y hacer de nosotros una comunidad fuerte y fiel para que vayamos todos trabajando juntos para ser una fuerza que puede de verdad transformar el mundo. Vive este tiempo de gracia con nosotros, aquí en Emisora Mariana 1400 AM, donde la fe se hace escucha. Si eres un joven inquieto, si eres un buscador de la verdad, si quieres seguir las huellas de Cristo, tras los pasos de nuestro Padre San Agustín, ¡anímate! ¡Ven con nosotros! Juntos entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Únete a nuestra Orden de San Agustín. Para mayor información, llámanos o escríbenos a la línea de WhatsApp 321-231-6609. 321-231-6609. Lo que tú buscas, encontrémoslo juntos. Palabras de vida con el Padre Julián Ospina Gómez. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Síguenos en Instagram, @emisoramariana. @emisoramariana. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana HJKM 1400 kHz en amplitud modulada y www.emisoramariana.org. Emisora Mariana, un solo corazón. Y aquí de vuelta, querida comunidad mariana, Emisora Mariana 1400 AM. Estamos en este momento transmitiendo a través de las plataformas oficiales de esta emisora, dirigida por los padres agustinos, Orden de San Agustín, y esta servidora que les habla desde Caracas, Venezuela, agradece la oportunidad de este espacio, Teología al Día, un espacio concebido para la formación, para el acompañamiento también, pero desde una mirada cotidiana, desde una mirada que se hace experiencia viva, animada pues por todo aquello que Dios nos va revelando en nuestro día a día, pero también animada por ese deseo y esa necesidad de que seamos
laicos formados. Y en este marco, pues hemos estado hablando en el curso de este conversatorio sobre esta nota dogmática que pone en relieve la devoción popular mariana. ¿Qué vamos a hacer?, me dijo a mí una señora hace un par de días. Aquí viene un cisma, esto es terrible lo que acaba de pasar. Señora, respeto su opinión, pero la iglesia es llevada por el Espíritu Santo. Hay algo que a mí me ha ayudado muchísimo a comprender mi camino espiritual y ha profundizado desde mi misión como mamá y como esposa esa relación mariana, pero que sin duda nos lleva a Cristo, porque donde está María está Cristo, y es la obediencia. La obediencia es una gran virtud. La obediencia he podido descubrirla a través del testimonio de nuestros santos y beatos. Y la obediencia nada tiene que ver con ser sumiso. Un hijo, cuando reconoce la autoridad de sus padres, de su papá y de su mamá, llega lejos. El que obedece llega lejos, porque en esa autoridad del papá y de la mamá está la autoridad de Dios. Dios nos presta a nuestros hijos para que nosotros los conduzcamos por el camino del bien, por el camino cristiano. Hay una oración que me está viniendo a mí a la mente, que la hacíamos muchísimo, la rezábamos muchísimo en familia cuando mis niñas estaban chiquitas, y ahora también la rezamos no con la frecuencia de antes, porque bueno, ellas ya tienen su manera pues también auténtica de rezar, ¿no? Y también de pedir, ¿no? Más allá de las oraciones pues que la iglesia nos recomienda a modo devocional, el Santo Rosario, ¿no? Pero les voy a compartir esta oración en el marco de lo que estoy conversando. María, eres muy humilde y muy bella, por dentro y por fuera. Ayúdame a ser cada vez mejor yendo por el camino correcto. Ámame como amaste a tu hijo y enséñame como enseñaste a tu hijo. Cuídame siempre, Virgencita. Amén. La Virgen María siempre nos cuida. Tengamos esa garantía. La Virgen María siempre está asumiendo ese rol maternal para con la iglesia. Y ustedes y yo somos iglesia. En los ojos de María vemos a nuestra mamá. Y que eso no nos confunda de ninguna manera. Y María ha expresado en ese hágase, en ese hagan lo que Él les diga también en la boda, pues que es Cristo el que nos va a salvar. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a esa obediencia, tal y como ella fue obediente a su papá, a su mamá. Yo me imagino a aquella joven de Nazaret con su papá, con su mamá, acudiendo al templo con regularidad, según los preceptos de la ley judaica. Aquella mujer judía, elegida por Dios para materializar su plan de salvación, elegida por Dios para decirnos, usted, si va por ese camino correcto, por la senda del bien, por eso ilustré esta oración, usted se va a salvar. Veamos entonces a nuestra madre en este momento con la mayor confianza. Vamos a depositar nuestra confianza en sus brazos. Vamos a dejarnos abrazar por ella. Y Dios no nos va a abandonar. Porque donde está ella, está su hijo. Y ella nos lleva a su hijo. Pero el tema de la obediencia es muy importante. Y todos tenemos a alguien a quien debemos obedecer. Y el tema de la obediencia en la iglesia es algo muy profundo también. Cuando a mí me llegó esa nota dogmática y que la leí, el primer contacto visual que tuve fue a través de mi teléfono celular, pues yo sentí, voy a obedecer. Sentí, es algo muy personal, pues que en ese momento sentí un abrazo, evidentemente, me sentí abrazada, me sentí acompañada, sentí que esa fue la respuesta a tantas desavenencias que había visto en algunos grupos marianos que, si bien es cierto, iniciaron con muy buena intención, pues como muchas cosas humanas se desvían
de la doctrina, se desvían del camino. Cada vez que ustedes vean, esta es una emisora mariana 1400 AM. ¿Y cuál es la misión de María aquí en esta emisora mariana? Donde escuchamos a nuestros sacerdotes, donde podemos escuchar la celebración eucarística desde la distancia, personas que a lo mejor están incapacitadas físicamente o que no pueden asistir a la celebración eucarística, pues bueno, la escuchan y también la pueden ver por televisión, en otros canales. Es decir, estas iniciativas marianas son muy prósperas, por supuesto que sí, desde el punto de vista espiritual y humano. Y cuesta mucho llevar adelante esta misión, cuesta muchísimo. Ahí está María liderando y conduciéndonos a su Hijo. Pero cuando nosotros veamos estas iniciativas marianas, lo primero que tenemos que buscar es a Cristo. Lo primero que tenemos que buscar. Si en un grupo, en un apostolado mariano, no está Cristo en el centro, eso no va a prosperar. Si es María la que únicamente aparece, eso no va a prosperar. Podrá hacer mucha bulla humanamente, pero no va a prosperar. Se va a desvanecer. Y por eso, les repito, me sentí tan abrazada, tan acompañada con esta nota dogmática que nos llegó. No dudemos de que María es nuestra mamá. Y esto también pone en relieve el tema del feminismo, el rol de la mujer hoy, en pleno siglo XXI. De una manera u otra, esta nota viene a poner en relieve el rol maternal de María para con la humanidad. Madre de Cristo, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre del Redentor, auxilio de los cristianos. Ese título es precioso. Me gusta mucho la devoción a María Auxiliadora. Cuando yo me casé, mi boda fue de principio a fin acompañada por las hermanas salesianas, porque yo tenía una tía que era religiosa, ya falleció, con una gran santidad, una santa de la puerta de al lado, muy oculta, pero ella organizó todo, ¿no? Y entonces abro corchete en esto porque cuando salimos por la puerta, cuando culminó la celebración, las hermanas me regalaron, las religiosas me regalaron un cuadro de María Auxiliadora, pero gigante. Y yo salí con mi cuadro abrazado y hay que ver de cuántas no me ha salvado María, cuántas veces ha intercedido María, auxiliándome en todo momento. Eso fue como el presagio, ¿no? Entonces ese título, Auxiliadora, abogada, reina de los madre, reina de los pecadores, auxilio de los cristianos. Wow, son títulos muy bonitos que de una u otra manera vienen a ser dimensionados, no oscurecidos, por esta nota dogmática tan oportuna en este tiempo. Entonces, hagamos esta pregunta cada vez que estemos en un apostolado mariano, bien sea participando, o bien sea colaborando, o bien sea pues liderándolo, siendo instrumentos, pues hagamos esta pregunta si realmente se está colocando a Cristo en el centro. Si a través de ese apostolado mariano las personas viven la vida sacramental. Si la persona con el rezo del Santo Rosario, con esa devoción mariana, pues acude a la celebración eucarística o vive el sacramento de la confesión, todos esos datos son muy importantes. Yo siento además que esto lo comenté en una de mis clases de teología y se validó luego con un profesor, pues la fe latinoamericana. Así empecé este conversatorio hablando de esa devoción mariana en Latinoamérica. De una manera u otra también enriquece la iglesia, enriquece a la iglesia. Es decir, esta devoción popular es bellísima, es auténtica, es real, porque la gente realmente
vive la experiencia. Y la gente, bueno, por desconocimiento, pues cree que fue la Virgen María la que obró el milagro, sin conocer que quien obra el milagro y quien hace el milagro realmente es Cristo, siendo Dios en la tierra. Cristo encarnando al mismo Dios en la tierra a su imagen y semejanza. Y nosotros entonces por esa puerta también somos imagen y semejanza de Dios, viéndonos en ese espejo de Cristo. Y entonces me imagino a María allí, así como me la imaginé en Nazaret, esa jovencita de Nazaret, pues haciendo su vida cotidiana. También me la imagino en el momento en Belén, cuando su hijo nació, en esa escena preciosa, sin dolor. Imagino los pastorcitos, también a la Virgen María de vuelta a Nazaret, esa vida llamada de alguna manera ilustrativa, esa vida oculta de Jesús, cotidiana. El niño Jesús pues jugó con otros niños, comió, se rió, también lloró. La Madre de Dios también lo tuvo que haber corregido en muchas oportunidades, con tal amor, tal y como lo hace con nosotros. Entonces vamos más bien a encender esa antorcha y a iluminar todo aquello y a confiar que esta iglesia es llevada por el Espíritu Santo. No seamos profetas del desastre. Todo cambio, queridos hermanos, queridos amigos, genera una reacción. Porque muchas veces nos quedamos a lo mejor muy comoditos en donde estamos. Entonces no nos gusta como que se nos mueva nada. Incluso en los apostolados. Porque a veces nos queremos adueñar del apostolado y nadie nos saca de ahí. Y eso pues de una u otra manera debe mutar. Y si no lo hacemos nosotros, pues evidentemente el Espíritu Santo lo va a mover. Seguro. No somos dueños de absolutamente nada. Hay que vivir ese desprendimiento y saber que también estamos en cualquier apostolado siguiendo la voluntad de Dios hasta que Él diga. No es nuestro apostolado. Estamos sirviendo a la iglesia, sirviendo a Dios y a la iglesia, siendo instrumentos. Entonces, vamos a confiar que todo esto siempre es llevado por el Espíritu Santo. La iglesia es llevada por el Espíritu Santo. Vamos a confiar en esas mociones y vamos a ser obedientes y vamos a dejarnos instruir, vamos a dejarnos aleccionar. Antes de hacer cualquier comentario, yo no quise profundizar más allá de lo básico que yo puedo compartirles, muy básico, como mujer, como mamá y como esposa. Yo estoy segura de que aquí nos estamos dando muchos abrazos desde la distancia. Dios permita que haya muchísimos testimonios por intercesión de María, cada vez más. Muchísimos testimonios, porque los estamos viendo. Y que todas estas autopistas digitales sean también instrumentos de evangelización mariana para que nosotros estemos siempre iluminados por esa luz de Cristo en estos tiempos tan apremiantes, en estos tiempos en donde más bien lo que parece estar reinando, en apariencia, es la oscuridad, y no es así. La oscuridad puede hacer toda la bulla del mundo, pero la luz siempre será la luz, y la luz de Cristo nadie la apaga. Es el mismo Dios que se ha manifestado en la humanidad, de principio a fin. Y todo aquello va a seguir mutando y se va a seguir renovando. Y quisiera, ya para ir finalizando este encuentro con ustedes, quisiera nombrar brevemente los dogmas marianos. ¿De dónde vienen esos dogmas marianos? Porque de una u otra manera esto viene a aclarar, viene a calmarnos en el marco de esa nota dogmática. ¿Cuáles son los dogmas marianos? ¿Qué es un dogma? Para empezar, un dogma es una verdad de fe que la Iglesia plantea luego de algunas discusiones o muchas discusiones teológicas que se dan o que se suscitan por obra y gracia del Espíritu Santo, pero también con presencia humana en los diferentes concilios. Y entonces se declara esa verdad de fe que viene de una u otra manera
a poner en relieve la tradición, la sagrada tradición, todo aquello que fue transmitido por los apóstoles, todo aquello que forma parte del canon en el marco de lo que nosotros podemos recibir. Todo aquello que forma parte también de los evangelios apócrifos y que la iglesia rescata. Toda aquella revelación pues que está, debe siempre protegerse, debe siempre iluminarse, debe siempre entenderse dentro de un marco teológico que no nos desvíe de la doctrina, y por eso entonces surgen estos dogmas, estas verdades de fe. Si yo no creo en esas verdades de fe, difícilmente voy a comprender entonces mi proceso espiritual y difícilmente voy a estar cerquita de Dios, porque esas verdades de fe, cuando las asumo en fe, recordemos que la fe es una virtud teologal. Las virtudes teologales son 3: fe, esperanza y caridad. Esa fe no es una fe ciega, esa fe se ilumina, esa fe necesita del uso de la razón y se ilumina por la revelación, por aquello que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, esos dogmas, esas verdades de fe, vienen a ser como una explicación profunda, pragmática de lo que ya ha sido revelado. ¿Para qué? Para conducirnos o para mantenernos o para llevarnos al camino de la salvación. Coloco acá sobre la mesa el primer dogma mariano que quiero expresar, la maternidad divina de María. Ese dogma fue aprobado en el Concilio de Efesios y luego pues hubo otros concilios que también discutieron este dogma, el Concilio de Calcedonia y el concilio y reforzado también en el Concilio Vaticano II, específicamente en este documento Lumen Gentium. Y bueno, aquí con este dogma de la maternidad divina de María se expresa que María es la Madre de Dios. María es la Madre de Dios. Por eso comencé este conversatorio hablando de esa escena de la Anunciación que nos narra nuestro amigo el evangelista San Lucas. Luego, otro dogma mariano es el dogma de la Inmaculada Concepción. Ese dogma fue declarado por el Papa Pío IX un 8 de diciembre. Y es muy lindo porque aquí se expresa que María es inmaculada, libre de toda mancha. Por eso es que libre del dolor, es inmaculada. Es el perfecto modelo de santidad. Vamos a conocer a María muy bien. Y nos invitan estos dogmas entonces a colocar en relieve lo que significa el verdadero feminismo, que desde un principio el feminismo fue planteado como una reivindicación a la figura de la mujer, pero como todas las cosas humanas, pues se desvirtúan y hoy en día se le exige a la mujer más de lo que pueda dar y hay muchas mujeres confundidas que no han entendido la teología de la maternidad. Me gustaría hablar en nuestro próximo episodio sobre eso, sobre la teología de la maternidad. Allí está María sin duda. Y bueno, este dogma de la Inmaculada Concepción, pues bueno, nos muestra esa pureza, ciertamente, de María, y también nos enseña muchas cosas. Cuando estemos viendo esas películas taquilleras, pues que si bien es cierto, pues llaman a mucha gente y obviamente buscan vender, eso no está mal, pero la mayoría de los productores no tienen conocimientos teológicos y entonces colocan algunos personajes de la Biblia pues como no es. Entonces podríamos ver, por ejemplo, a la Virgen María o padeciendo dolor o de repente en una escena que no va acorde a la tradición. Y cuando nosotros conocemos pues todos estos documentos y todos los dogmas y todo lo que la doctrina de la iglesia, hay que vivir una fe dogmática, una fe doctrinal,
pues cuando vemos esas cosas ya no nos engañan, no nos meten gato por liebre. Ya decimos, no, esto está bien, esto está mal. Bueno, la película fue una distracción, pero definitivamente este productor está equivocado. Siguiendo con los dogmas, el otro dogma es el dogma de la Asunción. Pues el Papa Pío XII declaró que María fue asunta al cielo. Y eso también tiene pues un contexto muy bonito, la forma como ella fue asunta al cielo. Pues bueno, todas las discusiones teológicas que tuvieron que darse para declarar esto como dogma, ¿no? Tomado de los evangelios, tomado también de los apócrifos y todas las enseñanzas. Bueno, muy bonito. Ya sabemos que María subió sin dolor, pura, inmaculada, al cielo, y desde el cielo, que también se gesta en la tierra, ella nos acompaña y nos sigue llevando o conduciendo al camino de la salvación, que es el camino con Cristo y para Cristo. Y el otro dogma mariano es el de la perpetua virginidad de María. Nosotros podemos buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 499, ahí podemos ver cómo queda expreso ese dogma. Los invito también a tener siempre el Catecismo de la Iglesia Católica en sus casas. Es el libro gordo de Petete. Ese libro no puede faltar. Cualquier duda que tengamos, cualquier inconveniente, cualquier cosa que tengamos que buscar sobre el tema que tenga que ver con la realidad eclesial, nosotros vamos al catecismo y allí lo vamos a encontrar. Ahí nos vamos a aclarar. Eso no puede faltar en nuestras casas luego de la Biblia. Está muy bien leer la vida de los santos, nos iluminan muchísimo y nos ayudan a comprender también nuestra misión cotidiana. Pues está muy bien algunas películas que podamos ver, pero no puede faltar luego de la Biblia, de la Sagrada Escritura, no puede faltar el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya con esto me despido, queridos amigos. Me complace mucho haber tenido este lenguaje teológico con ustedes con la mayor sencillez posible. Y los invito una vez más a que dejen sus comentarios en el canal de YouTube, dejen un me gusta y allí pues también nosotros gustosamente, en la medida de nuestras posibilidades, responderemos sus interrogantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos entonces montados en esta barca y pidamos a María que nos arrope con su manto, que nos llene de su paz y que nos mantenga siempre en el camino correcto. Hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela, para Emisora Mariana 1400 AM, bajo la dirección de los padres agustinos. Un fuerte abrazo, ánimo y adelante. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te